el gobierno socialista nos está vendiendo de que no, que estamos en misión de paz, cuando vamos en helicópteros de combate, vamos en helicópteros armados y artillados, estamos sufriendo bajas, no solamente los españoles, sino muchos más países. Sabiendo con que el CNI había alertado a principios de junio de una alta probabilidad de máximo riesgo contra las tropas españolas precisamente en el Líbano. ¿Qué informaciones tiene usted y por qué precisamente en el Líbano? Bueno, es que yo, con respecto a su información de que el CNI alertó a... Que es su obligación. Alertó, es su obligación. Lo que pasa que también deberíamos buscar responsabilidades de a quién alertó. Es decir, alertó al Ministerio de Defensa, alertó a la Secretaría de Estado de Defensa, alertó a las fuerzas de la ONU en el Líbano, a los mandos de las fuerzas de la ONU de que podía haber un atentado. Es decir, porque también recuerde usted que cuando aquí sucedió el 11M, empezaron a salir las fuerzas de seguridad del Estado diciendo que ellos ya habían avisado de que podía suceder un 11M. Pero entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Los que avisan o los que no hacen caso? Es decir, que si han avisado, bueno, pues que se depuren responsabilidades porque han muerto 6 soldados de tropas españolas. Eso está claro, porque está claro que la situación, como contaba don Gustavo, estaba cada vez peor en Líbano, que no estábamos en una misión de paz, porque yo creo que eufemísticamente estamos llamando misiones de paz, bueno, cuando no son misiones de paz, ¿no, don Eli? Bueno, es que desde el primer momento en que nuestras tropas van armadas... no son ni ONG, ni... Las misiones de paz están muy bien estipuladas por las Naciones Unidas en su Carta de Fuerzas Internacionales de Naciones Unidas. Además se puede leer porque el documento es público, donde expresa: una fuerza de paz se puede denominar como tal cuando es enviado a un punto de conflicto para intermediación de conflictos, separación de líneas de alto al fuego, cuando las tropas de la ONU no llevan armamento pesado, y cuando los dos bandos contendientes o los bandos en conflicto están de acuerdo en esa presencia. Es decir, en el Líbano una parte importante no estuvo de acuerdo con la presencia de las tropas de la ONU, pero se enviaron por petición del gobierno libanés, que es una parte del conflicto. Nuestras tropas van armadas con material pesado, no solamente nuestras tropas, sino las tropas italianas, el resto de tropas, las tropas francesas que también están en el Líbano, las fuerzas de la ONU. Es decir, lo que pasa es que ahora le llamamos fuerzas de paz o misiones de paz cuando no lo son. Es decir, ¿nuestras fuerzas españolas en Afganistán son fuerzas de paz o son fuerzas militares de pacificación? Es decir, cuando nuestras fuerzas militares españolas, que hemos tenido ya muchas bajas, el gobierno socialista nos está vendiendo de que no, que estamos en misión de paz, cuando vamos en helicópteros de combate, vamos en helicópteros armados y artillados, estamos sufriendo bajas, no solamente los españoles, sino muchos más países y muchas más naciones. Holanda también ha sufrido bajas, Polonia ha sufrido bajas en Afganistán. Es decir, es que depende de cómo, yo siempre digo, y usted lo sabe, yo siempre digo que la palabra misión de paz, las palabras misiones de paz, depende de qué político nos lo venda. Sí. Porque también decíamos una misión de paz cuando enviamos a nuestras tropas a Irak, de estabilización. Y entonces el gobierno socialista dijo que no, que eso no era una misión de paz, que eso es que íbamos a entrar en conflicto, porque no estaba aceptado por la ONU. Es que un infarto si no son asesinados. Pero ¿cuál es el problema? Que es que ahora nos da vergüenza con el gobierno que tenemos, o sea, es decir, el gobierno del Partido Socialista, que muchos españoles nos han votado. Yo no sé por qué ahora entra esa neura de que nos da miedo decir que nuestras tropas en Afganistán o nuestras tropas en el Líbano son una misión internacional militar. Es decir, que estemos para lo que estemos. Es decir, a mí me da igual que estemos para repartir alimentos o para interceder en líneas de alto al fuego. Es decir, los militares españoles han entrado en combate hace unos días, o hace unas semanas han entrado en combate cuando han sido atacados. Pues es decir, estamos en una misión internacional, porque si siguiésemos el mandato expreso de Naciones Unidas, el mandato expreso de Naciones Unidas para una fuerza de paz internacional es que en cuanto una de las unidades es atacada, automáticamente se retiran las tropas. Porque quiere decir que se ha roto esa estabilidad de que los dos bandos en conflicto permitan una fuerza internacional. Y ahí siguen nuestras tropas españolas disparando y siguen nuestras tropas españolas muriendo. Es decir,
Que el gobierno, yo lo que le quiero decir es que ¿por qué el gobierno español no reconoce abiertamente y sin ningún problema y sin ningún... Que son fuerzas militares. Que son fuerzas militares, que los señores van vestidos de verde con cascos de Kevlar y armamento. Claro, y que además es el mejor tributo que se les puede hacer a los militares. Exactamente, pero es no sé, pero estamos politizando hasta las misiones internacionales Como si hubiese militares. guerras buenas, guerras malas, o misiones humanitarias buenas, o misiones humanitarias malas. En eso estoy de acuerdo con eso.